Vampire Hunter, o por el nombre que se le dio en América, Night Warriors: Darkstalkers Revenge, nos cuenta la historia de un mundo que está dividido en dos partes, la luz y la oscuridad, siendo que la parte de la luz la constituyen principalmente los humanos, mientras que la oscuridad está formada de vampiros, demonios y demás seres sobrenaturales con su sangre corrupta, siendo en estos en los que se centrará principalmente la historia. Dentro de esta premisa, esta serie de 4 ovas de 40 minutos cada una nos contará la historia de diversos personajes que forman parte de este mundo. El personaje más importante de esta obra será Donovan, principalmente debido a que es el que tiene más tiempo en pantalla y la conflictiva personal mejor abordada y profundizada, por lo cual es el que creo se merece el título de protagonista. Donovan es un cazador de vampiros que vaga por el mundo consiguiendo diversos trabajos para acabar con los seres oscuros, también llamados Darkstalkers, que amenazan de muerte a los seres humanos. Sin embargo, lo interesante con este personaje empieza cuando sabemos que el mismo es mitad oscuro, que es la premisa por la que empieza su conflicto personal, ya que más allá de luchar contra los Darkstalkers por una moral justiciera o ideales heroicos, Donovan lo hace más para poder suprimir su propio lado oscuro y apegarse a su propia humanidad. Vemos como este personaje tiene dudas sobre su propia naturaleza, las cuales se manifiestan constantemente al pasar de los capítulos, el cómo vive cuestionando la inconsistencia de su propia existencia, siendo un oscuro que en vez de arremeter contra los humanos, vive para matar a los mismos oscuros, pero que aún así vive con el miedo de alguna vez poder sucumbir ante su lado más corrupto y que incluso preferiría morir antes de que eso pasara, cosa que se ve especialmente reforzada en su combate contra la armadura maldita y el diálogo que comparte luego con el espíritu poseedor de la misma, ya que en ese momento Donovan le pide a dicho espíritu que acabe con su vida a razón del poco sentido que ve en su propia existencia, a lo que el espíritu le dice que no, que él posee la suficiente fortaleza para acabar el viaje que empezó para conseguir la respuesta a su dualidad, su propia respuesta. Además de que la serie también se molesta en mostrarnos un flashback en que vemos a un Donovan más entregado a su lado oscuro, en el que vemos que él mismo se torturaba y buscaba matarse a sí mismo por la cólera que sentía, la cual también le hacía sentir ganas de matar humanos, produciéndole miedo por dejarse sucumbir, pero su maestro es el que le enseña que es esa misma duda que sentía la que denotaba su humanidad, comenzando así su viaje por encontrar dicha respuesta mientras mata a Darkstalkers a diestra y siniestra en el camino. En cuanto a la conclusión de este arco, aunque podríamos decir que queda inconcluso porque no vemos que encuentre verdaderamente esa respuesta, creo que termina por pasar bien debido a que sí vemos a un Donovan que se terminó por deshacer de sus dudas personales hacia su naturaleza, por lo que dejémoslo en que tiene una conclusión polarizante pero que tampoco es menos que decente. A este personaje lo acompañará una pequeña niña llamada Anita, quien tiene una personalidad bastante fría y callada, ya que debido a sus poderes sobrenaturales, esta se ha decidido a ocultar sus propias emociones, cosa que también se ve justificada por el contexto del mundo y los conflictos que suponen el ser un oscuro, ya que vemos cómo, a pesar de que fue salvada por humanos cuando todo su pueblo fue exterminado, son estos mismos humanos quienes terminan maltratándola y haciéndola de menos. La principal función de este personaje está completamente arraigada a Donovan, ya que servirá como el principal ancla que este último tiene a su humanidad, siendo una persona a la que él mismo desea proteger y despertarle sus sentimientos. Anita, ついてくるがよい。お前に喜びというものを私が思い出させてやる。 Por el mismo camino, el arco de la niña se basará en esto mismo, en ir despertando sus sentimientos poco a poco, siendo que en un principio no la vemos más que como una persona callada y de mirada fría, pero lo que la historia va avanzando la vemos entrar en ira, la vemos llorar e incluso sonreír, y asimismo el cómo le va agarrando cariño a Donovan hasta llegar incluso a salvarle la vida en el final. Que ciertamente el tratamiento de este personaje no es ni de lejos tan profundo a comparación con el de nuestro protagonista, y verdaderamente deja bastante a la expectativa de ver más sobre la humanidad de esta chica. Y sobre su poder nunca sabemos exactamente qué alcance tiene. Al principio podríamos pensar que es simple telequinesis, ya que la vemos parar una bala con un campo de fuerza y salvar a su muñeca de ser lanzada al lago, pero luego vemos que se saca poderes de curación de la propia nada, cosa que resulta bastante conveniente para salvar a Donovan de la muerte en la cuarta ova. Esto de que la serie deja que desear es algo que desgraciadamente se aplica de manera general al resto de elementos que conforman la misma, y eso se puede ver incluso entre sus personajes, ya que aunque la mayoría tengan objetivos concisos e incluso hay alguno que tiene algún trasfondo, estos se dejan bastante en el aire, se quedan absolutamente cortos y por lo tanto inconclusos.
En la historia se nos presenta a Lei Lei y a su hermana, Mei Ling, quienes son un par de hechiceras que viajan por este mundo buscando la manera de salvar el alma de su difunta madre, quien también era una hechicera que se sacrifica para poder derrotar a un poderoso demonio por el encargo de integrantes de la nobleza, y asimismo por su deseo de acabar con los oscuros para darles a sus hijas una vida mejor. Y claramente este es un pasado que justifica completamente a estos dos personajes y que se relaciona directamente con el objetivo de las mismas, y asimismo explica sus poderes mágicos. Y a pesar de eso, una vez que este flashback es mostrado, pareciera como que la serie se olvida completamente de este objetivo, ya que más nunca se vuelve a tocar, sobre todo cuando vemos que estos personajes pasan a ser relegados a, valga la redundancia, personajes menores en la trama de Donovan, ya que sus apariciones pasan a ser puras interacciones con este último, siendo que no las vemos realmente hacer algo para cumplir con su objetivo personal. Y aquí quiero agregar algo: ¿por qué carajos Lei Lei es azul y tiene esa apariencia? Lo digo porque en el flashback se nos muestra como una humana bastante normal, pero luego en el presente tiene la piel azul y dice ser un vampiro, y no hay nada que nos explique, o por lo menos nos induzca, lo que pasó para que ella se volviera así. En fin, otro dúo que jugará parte importante en esta historia son Dimitri y la totalmente desconocida, que obviamente nadie recuerda y para nada es la cara de esta franquicia, Morrigan. Estos dos tienen una historia cuanto menos interesante y que se separa completamente de la trama de Donovan y compañía, siendo que Dimitri es el antiguo rey del mundo demonio, el cual luego de años de haber sido desterrado al mundo humano por el clan Ainsland, este decide volver a tomar su antiguo trono, por lo que tendrá que enfrentarse a la ya mencionada Morrigan, quien es la heredera al trono del clan Ainsland. Esto creando una relación de conflicto entre estos dos personajes, pero que de a poco se irá desarrollando para llegar incluso a encariñarse. Bueno, sinceramente eso de poco a poco es una gran mentira. Lo digo porque este conflicto pasa completamente en segundo plano, siendo que los vemos muy ocasionalmente. En su primer encuentro se pelean, pero luego tienen que pelear contra algunos fobos que los interrumpen, se dicen cosas bonitas porque pelearon bien y adiós. En el siguiente encuentro se vuelven a pelear y comparten un par de diálogos, y ya luego en la última ova quieren vendernos que Morrigan se enamoró de Dimitri. Creo que está bastante de más decir que esto termina por ser abrupto. Y finalmente me gustaría mencionarles a Felicia, que en un principio se nos presenta como una chica con poderes gatunos bastante carismática y enérgica, que quiere usar sus habilidades de oscuro para poder ser una artista, cosa que en un principio incluso me agradó, ya que nos muestran un lado menos dramático de la condición de ser un Darkstalker. Y luego en la tercera ova, esta misma toma una nueva dimensión, cuando vemos que el objetivo de ella es poder hacer que humanos y Darkstalkers puedan convivir juntos en un solo lugar, cosa que se refuerza con el doctor que decide salvarle la vida en secreto, solo para que luego no volvamos a saber absolutamente nada de la chica, incluso llegando a no aparecer en el clímax de la obra, dejando como un claro despropósito el tiempo que se le dedicó a introducirnos dicho objetivo. De ahí en más solo tendremos algunas apariciones menores de otros personajes de la franquicia como Bishamon o Sabel, o directamente solo serán un pequeño cameo como Rikuo o Anakaris. Oh, sí, bueno, también están los que fungirán como antagonistas, que serían Pyron y los Phobos, pero estos terminan por ser personajes verdaderamente flojos. Por el lado de Pyron, a pesar de que la serie trata de justificarlo por su condición divina y que según y aboga por la evolución de los humanos, al final termina siendo el típico villano que solo busca pelear y matarlos a todos, ya que finalmente esa termina siendo la razón que lo mueve a descender a la tierra a batallar a los Darkstalkers, volver a sentir el calor de la batalla en carne propia, además de tener una caracterización sumamente unidimensional de malo maloso. Y por el lado de los Phobos, estos terminan por ser más plot devices para hacer que la trama avance en ciertos momentos, como cuando interrumpen en la batalla entre Morrigan y Dimitri. Aunque sí me quedó la duda de qué lado estaban exactamente estos robots, ya que ciertamente se nos muestran que trabajan para Pyron, pero luego en la última ova se le revelan de la nada para disque defender la paz de la humanidad. En fin, como ya dije anteriormente, esto de quedarse corto en las cosas que quiere contar no es algo que se quede solo en los personajes, sino que también se extrapola elementos de la historia en sí. Las ovas nos introducen este conflicto existente entre los humanos y los Darkstalkers, siendo especies que se odian a muerte porque los oscuros amenazan contra la existencia de los humanos. Sin embargo, esto no es un conflicto al que recibamos mucha profundización y hasta parece una mera excusa para darle un objetivo a personajes como Donovan, Anita, Felicia y las hermanas chinas, ya que verdaderamente la serie no nos deja ver muchos momentos que refuercen este conflicto, llegando incluso a ser totalmente irrelevante una vez que Pyron entra en escena. Y por el mismo camino nos encontramos con el concepto del mundo demonio, que llegamos a ver como dos
veces, en tramos insanamente cortos de tiempo y es solo para ver el castillo de los Ainsland, lo cual hace que, una vez más, se sienta más como una mera excusa para justificar a Dimitri, Morrigan y sus conflictos. Lo mismo con lo de la evolución y los Phobos, es solo una excusa, pero creo que el punto ya quedó claro, así que no me voy a detener aquí. He de decir que la serie tampoco posee un sistema de magia muy establecido, siendo que vemos gran variedad de poderes como telequinesis, magia espiritual o hasta alguien que puede transformar murciélagos en ropa, sin ningún tipo de reglas claras que la limiten. Sin embargo, no lo veo del todo malo, ya que no hay habilidad alguna que sea extremadamente rota, por lo que no rompe ningún balance, además de no ser algo a lo que se le preste demasiada atención. En cuanto a su mensaje, así como la calidad general de la escritura en esta obra, recae sobre los hombros de Donovan, ya que es a través de este personaje que se llegan a transmitir mensajes de real valor, tales como el valor de la vida y encontrarle un sendero propio a la misma. Incluso se podría interpretar un mensaje de antiescapismo con la cuestión de su pasado, ya que él mismo buscaba morir para escapar de su lado oscuro. Y por ahí nos inducen ideas sobre pacifismo durante la última batalla entre los Phobos y Pyron, pero como fue a partir de un cambio en los robots que sinceramente salió de la total nada, pues posee poca fuerza, por no decir nula. Que ahora que lo pienso, es un mensaje que hubiera quedado mucho mejor si se le encargara al personaje de Felicia, ya que queda completamente acorde a su ideal sobre convivencia, así dándole también más relevancia a este personaje. En cuanto a su componente visual, nos encontramos con una paleta de colores bastante oscura, con sombras bastante prominentes y colores opacos, pero que le queda bastante bien a la serie por la estética tétrica que la misma propone, sin perder la esencia del material de origen. Asimismo, tenemos un diseño de personajes bastante creativo y variado, que logra describir a sus personajes a primera vista y es hasta memorable, con ese estilo de dibujo tan noventero que al menos para su servidor siempre será bienvenido, y que será capaz de alcanzar niveles ilustrativos de calidad, teniendo asimismo una animación que goza de un buen movimiento. Musicalmente también está bastante bueno y es completamente de mi agrado, con tonadas un poco más melancólicas que poseen de un porte algo más clásico hasta algunas piezas más enérgicas con un estilo más cercano al rock. Finalmente, si recomiendo que vean Darkstalkers sería nada más por la trama de Donovan y Anita, ya que sinceramente pienso que son personajes que valen bastante la pena, siendo sobre todo Donovan uno que consideraría de calidad, y tal vez por la estética general de la serie, tanto visual como musicalmente. Pero de ahí en más sí nos encontramos con un producto que a lo mucho podría considerarse promedio, ya que a pesar de que introduzca elementos que podrían dar con algo interesante, debido a su corta duración, estos terminan por tocarse muy superficialmente, o aún peor, quedarse en el olvido.